América Visión. América, Radio América Visión, que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América Visión. América, Radio América Visión. Radio América. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa favorito de todas las semanas, Cuentos y Poesías con la tribu de narradores. Y bueno, con mucho gusto y con mucho placer recibimos al gran maestro chileno Manuel Peña Muñoz en este humilde programa y le damos la bienvenida y queremos también felicitarlo por un evento muy importante sobre el cual ahora vamos a conversar. Manuel, bienvenido, los micrófonos para que te dirijas a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Marcos, por la invitación. Encantado de estar aquí con los amigos, las amigas que forman parte de esta tribu de narradores. Así que feliz, yo también soy buen narrador, buen conversador, me gusta contar cuentos, historias que son interminables. Y así que me siento partícipe de esta tribu de contadores de cuentos y de recitadores también de poesías. Así que feliz de estar compartiendo contigo. Bien, Manuel, de verdad que es un grato placer tenerte aquí presente. Y ahora saber además que formas parte del equipo de Radio América Visión con este programa que has inaugurado el pasado jueves 3. Sí. Quisiera que nos cuentes cómo es este tema de que estás ahora en la radio, cómo es tu programa, qué está dedicado. Para mí fue una sorpresa porque esto se inició justamente por la tribu de narradores en una entrevista que tú mismo me hiciste y entonces la directora de la radio escuchó el programa y le gustó mi manera de contar, las cosas que relaté, entonces me sugirió que podía yo tener mi propio espacio radial, cosa que me gustó mucho, me halagó y me sorprendió porque nunca había tenido un espacio radial, había participado como entrevistado, pero no con un programa propio. Entonces creé un programa que se llama Cuentos junto al Fogón. Y bajo esta idea voy a narrar cuentos, leer poesías, comentar noticias y comentar libros también. Y entonces ya comencé con el primer programa que salió al aire, me gustó mucho haberlo hecho, eligieron muy bien la música porque pusieron un inicio y un cierre de música de piano, quedó muy bien, muy bien escogida la música, y en el primer programa que duró 45 minutos, más o menos 50 minutos, hice una evocación de los cuentos clásicos, leí la versión de Caperucita Roja de Gabriela Mistral, me aboqué a esos cuentos que no se conocían, porque no estaban publicados en Chile en formato de libros, no se conocían mucho, en realidad ese es un rescate literario que yo hice, y para la editorial La Manuta, y me hablé de varios otros temas y ya ese programa salió al aire. Y ayer, domingo, grabé el segundo programa, con un tema también particular, esto va a salir el próximo jueves, me aboqué al tema de postres, dulces y almíbares en los cuentos de hadas. El tema está fantástico porque empecé yo a recabar información, fíjate, de los cuentos infantiles donde aparecen reflejadas las golosinas de los niños y también los turrones que tú mismo aportaste en una entrevista, me parece que en la que yo hablaste del turrón de Doña Pepa, que también está en Lima y que tiene relación con una leyenda. Entonces los dulces, los postres,
los almíbares, las golosinas, tienen relación con la literatura y también con las tradiciones y con las leyendas y con los mitos y con la historia. Ya los aztecas, por ejemplo, los mayas preparaban también dulces y golosinas a base de miel y de frutas. Entonces, en este programa, y quise ahondar en ese tema, y voy leyendo, que fue lo que grabé ayer, leyendo fragmentos de cuentos, por ejemplo, en Hansel y Gretel, en La Cenicienta. Fíjate, en La Cenicienta la gente no se ha percatado. Y la pregunta que les hice y les hago ahora, a ver si saben, ¿qué probó la Cenicienta? ¿Qué dulce probó la Cenicienta en el baile del palacio que le ofreció el mismo príncipe y que ella nunca había probado? Eso está en el cuento original, en el cuento de Charles Perrault. Esa secuencia está recortada después. Los hermanos Grimm no recogen esa escena, y por supuesto la película de Walt Disney tampoco, y las versiones posteriores no. Pero la primera versión, que es la de Charles Perrault, sí incluye una escena en que el príncipe se acerca a esa joven tan bella que estaba conversando con las hermanas, las hermanastras, y le lleva una bandeja con algo que ella prueba y que ella nunca había probado. ¿Sabes tú qué era? Eran naranjas. Eran naranjas y mandarinas, que en la época de Luis XIV, el rey Sol, es la corte del rey Sol del siglo XVII francés. En esa corte las naranjas eran una fruta exótica que venía de China. Por eso también estaban las mandarinas. Decimos chino mandarín. Las mandarinas que provenían del oriente eran también frutas exóticas. Incluso en las recetas de la Edad Media figuran cuántos gajos de naranja podía comer un comensal de visita en la casa de un noble, porque era una fruta apreciadísima. Entonces, que el príncipe les ofrezca a la Cenicienta y a sus hermanas unas naranjas era algo muy preciado, y que ellas comieron con mucho gusto porque nunca habían comido naranjas. Entonces, fíjate que después el rey Luis XIV manda a hacer en Versalles se llama una orangerie, que es un naranjal, que está hasta el día de hoy, porque esas naranjas eran también frutas exóticas de carácter oriental, y eran frutas muy preciadas. Entonces, ese detalle está en ese cuento. Era algo dulce que ella comió y que nunca había comido, y que siempre recordó que el príncipe le había dado. Esos naranjas, esos naranjos, además, cuando venía la primavera, estaban en flor. Y es la flor del azahar. Y el azahar se relaciona con las bodas, con los matrimonios. La flor del azahar, el azahar está decorando las guirnaldas o las coronas de azahar que la novia se pone en la cabeza o que lleva en un ramito, porque el azahar refleja también el sentido de la boda. Todo eso está en el primer cuento, después se recortó, pero yo lo quise poner en esta secuencia de la charla que di para la radio, porque me pareció que era interesante dar a conocer esa breve secuencia del cuento que después se recortó y que tiene relación con los dulces y postres. Está también el cascanueces, también ahí se hace referencia a los mazapanes, están los dichos populares, refranes también de la lengua que hacen asociaciones con lo dulce. Así que ese es el contenido del segundo programa, ya está grabado. Después, para más adelante, voy a seguir inventando otros temas para este programa que se llama Cuentos junto al Fogón. Manuel, pero qué delicia. Siempre es un placer escucharte, ¿no? Siempre es un placer escucharte. Mucho más placer todavía es estar en tus talleres. ¿Y este programa va a salir los días jueves? ¿En qué horario sale? Sí, el día jueves sale a las 2 de la tarde, hora chilena, que serían las 11 de la mañana, a 12 del día, hora peruana. En cada país es un horario distinto. En Chile es el jueves a las 2 de la tarde. Hay que ver en qué país es el horario. En Argentina es el mismo horario. En cada país es un horario distinto. Así que estoy feliz de hacer este programa. Ya, como te digo, estoy pensando en nuevos temas.
Bueno, y coméntanos también, o sea, los que estamos interesados, que desde ya me cuento yo, no solamente como compañero de la radio, sino también como escucha y como alumno tuyo, que los días jueves a las 2 de la tarde, hora de Chile, sales. ¿Y dónde vemos la convocatoria? O sea, presumo que tú vas a hacer una suerte de flyer, de anuncio promocional, de convocatoria. ¿Dónde lo buscamos? ¿En tu página web? Lo voy a buscar sí, lo voy a instalar en YouTube. Lo que no lo he hecho todavía, pero lo quiero instalar en YouTube para que la gente se informe. Pero por lo pronto, los días jueves en la página de América Visión va a aparecer el programa. Y el otro nombre de la radio es América Visión y Satélite Visión. Sí, son las dos radios que son radios internacionales, porque ahora con esto del mundo de Virtual. Internet virtual, son radios que se pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Eso me parece excelente porque uno tiene una convocatoria mayor. Así es, así es. Manuel, y dime, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo has recibido esta primera, en todo caso, esta premiere en la radio? Porque me contabas, Bueno, fuera de micrófonos, me contabas que no habías tenido oportunidad anteriormente de hacer radio, y mucho menos. bueno, lo que hice fue, bueno, me han entrevistado en la radio y en Argentina, con Claudio Ledesma, justamente hicimos la grabación de un radioteatro. Entonces ahí me asignaron un personaje para un cuento radioteatralizado y entonces eso se realizó en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, me parece que fue donde fuimos a grabar. Y aquí en Santiago hay un grupo que se llama los Pati Pelá, y que me pidieron a mí 2 cuentos y ellos lo radioteatralizaron. O sea, y escribieron en los libretos. Entonces, la experiencia fue muy novedosa para mí porque, digamos, había partes narradas del cuento que las tenía que grabar yo. Y las partes dialogadas, como ellos lo redactaron en los libretos, los hacían distintos actores, le pusieron música y quedó muy bien, quedaron muy lindos los cuentos porque tenían música, ellos actuaban con las voces, pero yo tenía que poner la voz del narrador que iba contando las historias. Pero lo novedoso para mí fue que el director me pidió que yo grabara mis partes, incluso partes dialogadas, pero yo a ellos no los vi nunca. Entonces yo solamente grababa mis partes, por ejemplo, decía, ¿cuándo llegaste? Mañana en la mañana. Entonces yo decía solamente las preguntas, pero no tenía las réplicas. Entonces yo le dije, pero no escucho a las personas. No, me dijo, no te preocupes, tú graba lo que yo te pongo en rojo y luego nosotros compaginamos. Eso me pareció insólito. Yo pensé que íbamos a juntarnos todos un día para grabar, pero él me pidió que solamente grabara mis partes. Y después ya me dijo, va a salir tal día, salió en varias partes, porque también es una radio virtual que se llama radiopirinola.cl. Entonces me dijo, tales días van a salir tus programas y yo los escuché y sonaba muy bien. Entonces estaba mi voz y estaban las voces de los otros actores y actrices que cada uno grabó en forma independiente en su casa. Eso lo encontré genial. Y entonces armaron técnicamente y salió el cuento radioteatralizado. Así que esa fue otra experiencia que tuve en la radio. Y bueno, en otros programas también he grabado entrevistas principalmente. Y esta forma fue nueva para mí, haber hecho ya un programa completo. Entonces, para mí fue estresante al comienzo, porque no sabía cómo se hacía. Pero tengo un amigo que me ayudó, me enseñó, y después ya que lo aprendí me pareció fácil. Pero alguien te tiene que enseñar cómo hacerlo. Entonces, como ya lo hice bien, el segundo programa ya no me costó hacerlo. Incluso le añadí otros elementos, le puse acá fíjate que tengo una cajita musical. Perfecto. Entonces esta cajita va sonando cada vez que termino un cuento o una poesía para marcar un cierre. Eso no estaba en el primer programa. Entonces cada vez que voy haciendo los programas, me imagino que voy a ir incorporando otros elementos.
Pero Así que para ti en realidad, Manuel, esto, si bien es cierto, como mencionabas hace un momento, no has hecho programas de radio, pero no eres no eres ajeno al medio, ¿no? Porque tú dices, no, no soy ajeno, sí, no soy ¿no? ajeno Porque tú, porque dicto talleres, porque me escucha mucha gente en los talleres que hago en Casa Contada. Se llama Casa Contada, Escuela de Literatura y Oralidad. Y en Casa Contada entonces tengo alumnos de muchos países, de toda América Latina, y alumnos de Europa incluso, que viven en, digamos, de Chile, pero que viven en Europa y que se incorporan a los cursos. Entonces eso me parece muy bien porque trabajo yo con la palabra hablada y la palabra escrita. Soy narrador y soy escritor. He narrado cuentos también y he recitado y he dado las clases, pero sí programa de radio no había tenido, pero me resultó fácil y placentero porque ideas tengo y tengo muchos cuentos en mi cabeza, entonces uno los escribo y otros los hablo. tienes Entonces me además parece... tienes además lo ¿Ah? más importante, tienes algo muy importante y es el bagaje, el conocimiento, la facilidad Sí. y la naturalidad con la que lo haces en realidad es algo que todos apreciamos. Y permíteme preguntarte también cómo y vamos por el tercer año de la pandemia. Este asunto es un asunto que nos ha cambiado la vida a muchos. Ahora, a ti, en medio de la pandemia, entras a una nueva etapa, una nueva manera, una nueva forma de expresión de tu conocimiento, de tu arte, que es el tema de los cuentos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué juicio tienes de este cambio en el que te has Bueno, metido? ha sido un cambio para mí muy drástico porque yo he sido muy viajero. Siempre he estado en algún país viajando, sobre todo Argentina, que es un país donde siempre voy. Con Claudio Ledesma hicimos giras por toda Argentina durante 4 años. Y voy mucho a Colombia y voy mucho a España. Entonces, cuando empezó la pandemia, yo dije, se acabaron los viajes, por Chile también. Entonces, me sentí muy angustiado, pero ocurre que apareció otra cosa, apareció la virtualidad, las clases virtuales, que yo pensé que no iban a resultar, pero resulta que me di cuenta que sí resultaban y que se produjo una comunicación mucho más interesante que en forma presencial, porque si antes tenía alumnos, por ejemplo, en una sala de clases tenía 20 alumnos de acá de Santiago, ahora he tenido hasta 100 personas en los cursos que he dado a Colombia, por ejemplo, de una charla sobre Hans Christian Andersen, había cientos de personas. Y en los cursos de Casa Contada hay 40, 50, 60 personas de toda Latinoamérica. Y la comunicación que se produce es fantástica, porque también aprendí, porque he aprendido bastante de tecnología, a subir imágenes. O sea, presento unos PowerPoints con muchas imágenes. Por ejemplo, ahora en enero di un curso que se llama Ilustradores Clásicos de Cuentos de Hadas. Entonces pasé distintos ilustradores, especialmente de la era victoriana, ilustradores de la época de la reina Victoria, del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer en los libros las ilustraciones en colores, porque antes eran grabados en madera y eran en blanco y negro. Por ejemplo, los grabados de Gustave Doré o de John Tenniel en Inglaterra. Entonces mostré esos grabados en blanco y negro y después ya fui mostrando cómo empezaron a aparecer las imágenes en colores. Y eso el alumno lo apreciaba mucho porque ya lo veía toda pantalla, cosa que en forma presencial no era tan factible. Si lo presentaba en una pantalla, quedaba por allá lejos la pantalla. El alumno aquí lo veía toda pantalla. Entonces eso me permitió hacer mejores clases, a interiorizarme de temas que tuvieran muchas imágenes y a complementarlo, por supuesto, con la palabra. Y esos cursos a mí me parecieron extraordinarios. Entonces, a mí la pandemia lo que me dio fue un grupo de seguidores muy notable de toda Latinoamérica que me siguen estos cursos que hago en Casa Contada, de los temas más diversos, siempre relacionados con la literatura y con la literatura infantil. Eh,
pero digamos, me dio la posibilidad de comunicarme con mucha gente, de estar más tiempo en mi casa, de leer más, de escribir más y de cambiar la manera de pensar y de vivir, porque ya se me terminaron los viajes. Ahora en febrero, por ejemplo, que estamos de vacaciones en Chile, me hubiera gustado irme a Colombia, por ejemplo, porque allá tengo muchas amistades, sobre todo en Medellín, pero me coarta la idea de la pandemia, de los papeles que hay que sacar, un carnet del PCR que hay que sacarse, un seguro médico, el riesgo de contraer la pandemia, de quedar enfermo en otro país y no poder regresar, todo eso me coarta, pero por otro lado tengo más tiempo para leer. Este fin de semana, por ejemplo, leí un libro excelente del escritor Jorge Edwards, el Premio Nacional de Literatura, Premio Cervantes, y leí un libro extraordinario que se llama Los Círculos Morados. Es un libro autobiográfico, es su autobiografía de los primeros años de vida, hasta los 20 años, 21 años más o menos. Y el libro es extraordinario, yo me quedé perplejo, la inmensa cantidad de libros que leyó ese joven, ese niño, ese joven. Ahí se ve cómo la lectura influye en el desarrollo de una persona. Los escritores que conoció el mundo artístico y literario de Chile de los años 40, 50, 60, es extraordinario. Entonces la pandemia, ¿qué es lo que me dio? Me dio tiempo para hacer otras cosas y para descubrir ahora el mundo de la radio. Entonces, te cierran unas puertas, pero se te abren otras. Hay gente que, claro, lo ha pasado mal o no han sabido qué hacer o no se han sabido reinventar. Por suerte yo me he reinventado y he sacado temas para los cursos. Ahora, por ejemplo, en marzo empiezo un curso de literatura infantil en primer nivel, en Casa Contada. La página se llama casacontada.com. Y en casacontada.com doy un curso de literatura infantil en un primer nivel y otro curso que se llama Los Cafés Literarios en Europa y Latinoamérica. Los cafés donde se juntaban los escritores. En Madrid, en París, en Viena, en Italia, en Roma, en Venecia, en Alemania y por supuesto en Latinoamérica. Piensen ustedes los cafés de Buenos Aires, esas confiterías históricas. Ahora con la pandemia muchas han cerrado, no se puede ir, en fin. Pero mi curso es histórico, entonces yo evoco esos lugares y muestro imágenes de su arquitectura, de su decoración y de los escritores que pasaron por esas cafeterías. En Santiago también hubo varias notables, pero desde luego en América Latina las más importantes están en Buenos Aires. Y en México, desde luego. Entonces, quise hacer esa relación entre café y literatura y escritores. En México, por ejemplo, conocí en el último viaje a México, a la Feria del Libro de Guadalajara, estuve en Ciudad de México, conocí una librería, cafetería maravillosa que se llama El Péndulo, en recuerdo de La Fosa y el Péndulo de Edgar Allan Poe. Se llama El Péndulo. Y entonces la combinación, porque acá no he visto yo eso en Chile, es una gran librería, una gran biblioteca, una gran librería, pero combinada esa librería con una muy buena cafetería. Entonces, en esa cafetería están los escritores y tú compras un libro, te tomas un café, lees el libro. Entonces, es mezcla entre muy buena librería y muy buena cafetería. Esa combinación es fantástica. Y en Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires son cafeterías fantásticas. Fíjate que hay una confitería en Buenos Aires histórica que se llama Tribunales. Yo creo que ahora ya no, por la pandemia, pero se juntaban en esa cafetería a lo largo de los años un grupo de personas, de lectores del libro En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Entonces se juntaban a leer ese libro en voz alta. Se juntaban 20, 25 personas alrededor de una mesa y entonces cada uno leía un fragmento de un capítulo y cuando se cerraba el círculo, se cerraba el libro y comentaban, mientras se tomaban un café y conversaban.
y cada uno iba contando lo que les pareció el capítulo, lo que les evocaba, lo que les recordaban, hacían un análisis muy bueno. Y ya después volvían al otro mes y seguían con el libro. Y cuando se les terminaban los 7 tomos del libro En busca del tiempo perdido, volvían a retomar otra vez el libro. Entonces, eso es extraordinario. Un grupo de personas, de lectores, que se juntan en una cafetería de Buenos Aires, en un café Tribunales, para leer en voz alta En busca del tiempo perdido. Ahí tú tienes una actividad literaria en un café. Entonces, en este curso yo voy a ir contando. Ciertamente hay un documental, una película documental argentina que se llama El tiempo perdido. Y en esa película se registra eh, la vida en ese café de esas personas y registra las reacciones, de la forma de leer de cada uno de los integrantes de ese club de lectura dentro de ese café. Así que mi curso se llama así, Los cafés literarios en Europa y en Latinoamérica, mostrando fotografía, desde luego, porque la arquitectura y la decoración es muy notable, sobre todo la arquitectura de los cafés del siglo XIX, y hubo en Europa, sobre todo en París. Ya me Así que quiero un con- sitio interesante. ¿Ah? ya me quiero contar entre los asistentes a ese taller. Sí, está bueno, está bueno. Hoy día mismo estuve buscando imágenes de los cafés de Viena, por ejemplo, porque Viena se caracteriza en Austria por los cafés, porque acá, por ejemplo, en Chile hoy día el café es como para ir de paso. Por ejemplo, en Chile está el café Haití, que he visto también en Lima, que te tomas el café de pie. Te lo tomas de pie en el mesón, te tomas el café y te vas. Pero en Viena es todo lo contrario. Está el café para que tú te sientes cómodamente, leas el diario, leas un libro y puedes estar una tarde entera con un café. No te exige el camarero. En cambio, hoy día la prisa en el centro de Santiago y como te digo en Lima también, es para que tú estés de pie, te tomes el café y te vayas rápido. Entonces, otro concepto del café, para que venga otro. Y esos cafés de Viena que estuve buscando hoy día, por ejemplo, el Café Central, que fue el que investigué, qué arquitectura tan notable, qué sillones, qué prestancia, qué elegancia. Hoy día con la pandemia no sé cómo será, pero hasta hace 3 años todo eso funcionaba del siglo XIX. Muchos también, claro, siempre pasan situaciones en la vida que tienen que cerrarlos. En las guerras, por ejemplo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se cerraron, dijeron, oye, qué pena, ya no va a funcionar nunca más este café, pero después se vuelven a abrir otra vez. Entonces, tengo fotos muy lindas de esos cafés donde iban los intelectuales de Austria, los músicos, Sigmund Freud iba a ese café, por ejemplo, gente relacionada con la psicología, con el teatro, y en Roma están también el Café Greco, por ejemplo. Fíjate en el Café Greco, que estuve en ese café, está a los pies de la escalinata de la Plaza España. En ese café greco descubrí, claro, cuando entré, porque están las fotografías de los escritores que pasaron, descubrí, dije, ahí está mi gran amigo Hans Christian Andersen. Como soy enamorado de la literatura de ese autor, ahí estaba, mostraba que él había estado ahí en ese café, porque Andersen era muy viajero, tiene varios libros, fíjate, se le conocen los cuentos, pero él era escritor de crónicas de viajes, muy buenas, y tiene un libro que se llama Viaje por España, que registra sus viajes por España, y otro libro que se llama El Improvisador, que es una novela ambientada en Italia, y ahí cuenta los cafés que él frecuentaba, porque él era en esos años, finales del siglo XIX, un hombre que cuando iba a las ciudades iba también a visitar los cafés. Y ahí está su cuadro, su retrato, en el Café Greco de Roma. Así que cada café tiene su historia. Me imagino que en Lima también habrá cafés notables, históricos, antiguos. De Lima me parece, porque tengo yo un libro. El libro se llama Los cafés literarios en Chile. Lo publiqué en RIL Editores. Y ahí, en la primera parte del libro, nombré algunos de los de Europa y de Latinoamérica. Y me parece que puse alguno de Lima también, porque cuando estuve en Lima estuve pesquisando también. No me acuerdo cuál puse de Lima, pero debo haber puesto alguno. En cada país hay uno importante. Hoy día menos, porque con la pandemia todos esos cafés ya se han cerrado.
Bueno, O, esos son los ¿ah? aspectos esos son los aspectos negativos de la De la pandemia, ¿no? pandemia. Y luego también está la idea, antes de la pandemia, también no funcionaban esos cafés como cafés literarios. Hoy día en Europa también esos cafés ya son turísticos. En Buenos Aires, por ejemplo, el Café Tortoni, que es tan lindo, tan del siglo XIX, era café de escritores. Ahí iba Federico García Lorca, Jorge Luis Borges, Alfonsina Storni, Juana de Ibarburú, se reunían en esos cafés, eran cafés literarios. Pero hoy día tú vas, hace 3 años que estuve en Buenos Aires, mi último viaje, y eran unas filas enormes de turistas japoneses, brasileros, que querían ir porque era un café turístico, ya no se juntan los escritores. Los escritores se juntan como nos juntamos nosotros ahora, a través del Zoom. Ya no necesitan ir a un café. Entonces, es otra manera de socializar. Dime, Acá en Manuel, Santiago. dime, Manuel, y en este programa, Los Cuentos Juntos al Fogón, ¿también vas a tener entrevistados? ¿O siempre va a ser la temática de desarrollo de temas literarios que es tu fuerte? Bueno, como estoy recién empezando a hacer los programas, ya te digo, recién llevo 2. Esta semana, como estoy de vacaciones, voy a grabar otros, con lo que me sale de mi cabeza, como ahora, fíjate, han salido tantos temas sin buscarlos siquiera. Entonces quiero ir grabando con lo que sé en relación a libros infantiles, a literatura en general, comentario de libros, y ya más adelante quiero hacer entrevistas también, porque hay que para ir amenizando. Por lo menos ahora me voy a entrenar para que pueda desarrollarlos con facilidad, con naturalidad estos episodios de 1 hora, que es lo que dura el programa, entre 45 minutos y 1 hora, con distintos aspectos de noticias que voy a contar también, y, y después voy a hacer también las entrevistas para ir variando. Uno va acomodando a medida que avanzan los programas, se va reinventando y va creándolos con formatos distintos, pero la entrevista me parece interesante. Sí, sobre todo, yo creo que sobre todo va a ser muy interesante escucharte a ti preguntar, porque usualmente el preguntado eres tú. Eso es lo que todos los que te seguimos y te apreciamos vemos, ¿no? Sí, pero me ha tocado entrevistar también, porque aquí la editorial SM de Santiago, creo hace, yo diría unos 2 o 3, no, antes de la pandemia, puede haber sido hace 4 años, y me llamaron justamente para entrevistar, y fue fantástico porque iba mucha gente a la editorial, y el programa consistía en que yo estaba en todas las sesiones, y entonces en cada sesión yo entrevistaba a 2 autores, por ejemplo, un autor y una autora. Y como yo conozco bien la literatura infantil chilena, entonces les iba preguntando de los libros, conversando con ellos, y el director de la sección de literatura de SM me dijo: tú deberías tener un programa en la televisión, un programa radial, me dijo, porque llevas muy bien la entrevista. Y bueno, yo no soy periodista, pero como me manejo en la palabra, entonces, y en la literatura infantil, que es el tema que conozco, entonces las reuniones resultaban muy amenas, me di cuenta que tenía facilidad para la entrevista. Entonces eso fue muy interesante. Pasaron muchos escritores e ilustradores también de libros infantiles por ese programa, que fue un programa en vivo con la gente que asistía a esas conversaciones literarias de literatura infantil y de ilustración infantil que yo moderaba. Esa instancia me pareció muy original y muy bonita, muy satisfactoria. Y otra experiencia también de oralidad distinta que tuve fue con la escritora María José Ferrada, que es yo diría, de las principales escritoras de libros para niños, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. Ella ha publicado libros en España, en Japón, en Italia. Sus libros están traducidos al alemán y se conocen sus libros en toda Latinoamérica. Tiene una producción extraordinaria de libros, muy bien editados, muy bien ilustrados. Yo diría la mejor autora
Hoy día ya tiene el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil, que da la editorial SM, justamente, la fundación. Entonces, nos pidieron que fuésemos a un congreso que había en Villarrica. Entonces nos llamaron a los dos y fue la fundación, me parece que fue la fundación La Fuente, o la fundación, no, la fundación Había una vez. Y entonces nos pidieron que fuéramos. Y yo les dije, ¿qué tema quieren que yo dé? No, me dijeron, no, no prepares nada. Pero ¿y cómo? ¿De qué voy a hablar? Me dijeron, no, tú simplemente siéntate en el sillón y habla. Yo le dije, pero es que tengo que llevar algo preparado. Y María José Ferrada dijo lo mismo. ¿Y qué preparo? No, le dijeron también, tú simplemente siéntate con Manuel y hablen los dos. Y nosotros estábamos asustados, porque a mí me gusta preparar un tema. Y cuando llegamos allá, era un inmenso teatro, y en el escenario hicieron una escenografía como un salón de una casa. Pusieron 2 sillones, una mesita de centro con café, unas lámparas, unas plantas. Era como llegar a mi casa. Entonces me dijeron, ustedes entren y siéntense y pónganse a hablar. Y después no tenían cómo pararnos, porque fue una conversación realmente genial. Porque yo le iba preguntando, ella me iba hablando, yo me decía una cosa, le mostraba un libro, le hacía un recuerdo. Entonces fue un formato que yo nunca había hecho y me pareció muy válido, y a la gente le fascinó. Entonces eso también es un formato muy, muy bonito, muy original, sentar a 2 personas o a una sola y que simplemente hablen, cuenten. Hoy día me estaba acordando, justamente como leí este libro de Jorge Edwards, eh, fuimos juntos en una oportunidad a la Feria del Libro de Coyhaique. Y entonces yo iba también muy nervioso porque tenía que dar un tema, yo lo había preparado bien. Y le pregunté a él y no, me dijo, yo no he preparado nada. Y entonces lo llevaron a él y lo sentaron, y él se puso a hablar del último libro que había publicado. Y yo también lo observé a él cómo lo hacía, porque era un mago de la palabra, cómo fue armando él la conversación literaria, o sea, el monólogo. En realidad él iba hablando del libro. Tenía una capacidad oratoria extraordinaria. Entonces también ahí aprendí de que él simplemente lo pusieron a hablar y simplemente habló, se explayó. Yo dije, bueno, yo también lo puedo hacer. Y de hecho, Que es lo que hago muy bien. finalmente. Y de hecho, muy bien. Siempre eres una persona especial, Manuel, a la que uno queda robado al escucharte. En verdad, Bueno, fíjate, sí, sigue, sí. sigue. No, justamente, no sé si te lo conté la vez pasada, pero en la ciudad de Posadas, en Misiones, fui a dar una conferencia que me llevó Claudio Ledesma, y había 1.500 personas en ese salón. 1.500. Y yo iba a dar una conferencia sobre literatura infantil en Latinoamérica. Y llevaba la conferencia escrita, tenía como 30 páginas. Entonces me senté y Claudio Ledesma me presentó, que estaba al lado mío, y entonces sacó el micrófono y me dijo, ahora me dijo, ponte adelante de la mesa y da la conferencia. Me dijo, pero no te lleves los papeles. Yo le dije, pero es que tengo que leer la conferencia. No, me dijo, tú no necesitas papeles ni PowerPoint, no necesitas nada. Párate adelante y da la conferencia. Y yo vi a esas 1.500 personas ahí, me entró un terror pánico. Y no, me dijo, ponte adelante y habla. Y fue como que me tiró a los leones, y ya con el micrófono en la mano y vi todo ese público, me puse a hablar del tema que yo sé. Entonces quedó muy bien. Claudio tiene esa virtud que como que te remece y te dice, tú puedes, hazlo. Y la primera vez que me vio Claudio, que tú lo conoces bien también como narrador oral, me vio en Osorno, en un encuentro, en un congreso de literatura infantil que se llamaba Cuando perros y gatos llueven. Mira el título que tenía el congreso. Y llegó mucha gente de muchos países, y yo llevé entonces mi conferencia sobre narración oral en distintas culturas, pero la llevaba escrita. Y él la escuchó, entonces me dijo, bueno, paradójico que leas una conferencia sobre narración oral.
Sería mucho mejor que tú la narraras y la contaras. Yo le dije, pero si la tengo escrita. Bueno, yo ya la di así leída, pero me dijo, no, yo te voy a llevar a Buenos Aires para que tú des la misma conferencia, pero no leída, sino que tú háblala. Yo le dije, pero estoy acostumbrado a darlas leyéndolas. No, me dijo, no, no necesitas leerlas, tú ya las sabes. Y entonces mis primeros fogueos en la palabra oral fueron en Buenos Aires, porque Claudio me llevaba y me llevaba por todas partes y me ponía a contar cuentos y me ponía a dar conferencias y me escondía los papeles. Entonces, yo le debo la oralidad, se la debo a él. Nuestro buen Porque amigo yo antes Claudio era más Ledesma. académico. ¿Ah? Nuestro ¿Cómo? buen amigo Claudio Ledesma, te digo. Sí, es un diablo porque me tiraba los leones y yo estaba muy asustado porque yo antes era más académico. Y de hecho, las personas que me veían antes y que me vieron después me dijeron que tú has cambiado mucho. Y yo creo que eso se lo debo a los encuentros de narración oral que yo vi, en los que participé durante esos 4 años en Argentina. Vi a tantos narradores, los argentinos son geniales, Sí, son extraordinarios, son excelentes. excelentes. La manera de pararse, de hablar, de la gente de Córdoba, de Ushuaia, de Misiones. Yo realmente los admiro. Estuvimos en La Plata, en Mar del Plata, en Ushuaia, en Río Grande, y había narradores extraordinarios. En Así que realidad, yo he aprendido mucho de ellos. ¿Ah? en realidad los argentinos tienen una facilidad y una expresividad tremenda, ¿no? Es un tema también cultural, es un tema y hasta cierto punto, diría yo, hasta genético. No hay argentino que hable mal. Sí, no, no, ellos tienen el don de la palabra, de la expresividad, como tú dices, de pararse, deben ser los ancestros italianos tal vez, porque Sí. su manera de las mujeres de vestirse, de plantarse en el escenario, a mí me sorprendían. Yo las admiraba, cómo se expresaban. Aprendí mucho de ellas y de ellos también, porque tienen también narradores muy buenos, narradores y narradoras. Sí, Más que excelente. en otros países, te diría yo creo que son los mejores. Y Claudio los lidera a todos. Ahora están, fíjate, en estos días están en Cuba, se fueron a La Habana. Y yo fui con ellos en una oportunidad a dar talleres a La Habana. También fue muy interesante la experiencia en Cuba. Así Bien, que Manuel. uno va combinando, yo soy escritor, combino la escritura y la oralidad. La palabra, me dijo el director de la carrera en la universidad cuando me entregó el título, a cada uno le decía algo distinto. Le decía, por ejemplo, a uno, usted va a ser un gran director de liceo, usted va a ser un gran profesor de gramática, usted va a ser decano de una universidad. A cada uno le decía algo distinto. Y yo, temeroso, no sabía qué me iba a decir a mí. Y cuando llegó a mí, me dijo, usted va a ser un obrero de la palabra. Y yo me quedé tan impactado con lo que me dijo, que ahora al cabo de los años digo qué gran razón tenía don Félix Morales Petorino. Ciertamente. Porque, Ciertamente, Manuel, nosotros aquí en Cuentos y Poesía con la tribu de narradores queremos darte las gracias por haber tenido gracias a esta ti, amabilidad de acercarte, de compartir con nosotros esta novedad de tu programa en la radio, aquí en Radio América Visión, los días jueves a las... jueves a las 2 de la tarde, hora chilena. Sí, que sería 2 de la tarde, hora argentina, y 12 del día, hora peruana. Estaremos muy pendientes para seguirte. Además, al día siguiente está Cuentos y Poesía con la tribu desde la 1 de la tarde, hora Perú, 3 de la tarde, Chile. Manuel, En un América. gusto haberte tenido, un gusto Muchas enorme gracias. haberte tenido. No te deseo éxito porque tú ya lo tienes. Entonces, Gracias. lo que queremos expresarte simplemente es la admiración que sentimos por ti, por tus conocimientos, por la forma tan amorosa con la que compartes aquello que te sobra, que son información. Así que muchísimas gracias. Tu despedida para nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por invitarme a la tribu de narradores. Así que encantado de haber
compartido con tantos auditores que están escuchando la radio, he compartido experiencias, reflexiones, historias, cuentos, anécdotas relacionadas con la literatura y con la vida de un escritor. Son 40 años que me he dedicado a escribir libros y a contar cuentos, así que muy feliz de estar acá contigo. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Manuel. Y así, amigos, culmina una edición más de su programa favorito, Cuentos y Poesías, con la tribu de narradores. Radio América Visión les agradece su gentil asistencia y preferencia. Y su humilde servidor, Manuel Barba, los espera la próxima semana, en el mismo horario. No se lo pierda. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América.